¿Qué tal amigos? Nuevamente mi nombre es Julio Valdés, estamos acá en mi canal de análisis sociopolítico y este es la serie, este es uno más de la serie, los 7 mitos sobre el conflicto armado en Guatemala. Y este es el conflicto, este es el mito número 4. El mito número 4 es el conflicto entre ricos y pobres. Si realmente el conflicto armado en Guatemala fue uno motivado por las diferencias entre los ricos y los pobres. Muy bien, vamos a analizar esta situación. A ver, en toda América Latina, sí, en toda América Latina, bueno, en realidad en casi todo el mundo durante esta época, los conflictos armados motivados en el marco de la Guerra Fría que tuvieron el apoyo del bloque comunista, ¿verdad? En este caso de la Unión Soviética y de los países satélites. La idea era que había una motivación de clase, o sea, había una diferencia. Los pobres querían asaltar el poder debido a las injusticias que estaban viviendo por parte de las clases dirigentes, y estas clases dirigentes obviamente eran las clases de los ricos, los capitalistas. A ver, partamos de lo que habíamos dicho en el mito número 1. Primer punto, los iniciadores de la guerrilla en Guatemala no fueron pobres. ¿Sí? Esto tengo que recalcarlo nuevamente porque no hubo motivación en ellos que partiera de su pobreza. Esos primeros oficiales del ejército y esos primeros dirigentes intelectuales no eran gente pobre, bueno, eran gente de clase media con varias posibilidades de poder ascender dentro de la sociedad. ¿Sí? Más bien se fueron apropiando del discurso en la medida que iban acercándose a esa visión desde el marxismo y también desde los que estaban financiando en este caso el esfuerzo militar. Pero por otro lado, esa idea de los pobres, ¿verdad? Esa idea manipulada, más bien tenía el sentido de lo que Lenin había mencionado a principios del siglo XX con la cuestión de convertir esto en una dictadura del proletariado. De esta parte hay abundante información en cuanto a que se estaba buscando, vaya, tumbar el Estado e imponer la dictadura del proletariado tal y como lo planteaba la ortodoxia. Habían algunas diferencias entre organizaciones revolucionarias en cuanto a esta visión, pero en esencia era el poder cambiar el sistema completamente, el sistema capitalista, entre comillas. Muy bien, vamos a este punto. El punto es de que fueron las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales las que se incorporan al esfuerzo de guerra, o son las organizaciones guerrilleras las que crean a esas organizaciones de clase. Bueno, vamos a este punto. No habían tantas organizaciones de clase antes de que se desarrollara el esfuerzo, el esfuerzo militar y organizativo de las organizaciones guerrilleras. En Guatemala, gran parte de esas organizaciones populares, entre comillas, fueron creadas por las organizaciones guerrilleras. La idea era dar la impresión de que había una organización de masas. Y si no existían esas organizaciones de masas, pues ellos simplemente las creaban, ¿verdad? Entre algunas cosas, por ejemplo, habían instituciones del Estado, habían empresas en donde ellos formaban sindicatos o creaban organizaciones, por ejemplo, de pobladores, o creaban organizaciones de estudiantes en educación media o en la universidad estatal. Y entonces a partir de eso decían, bueno, ya vieron, aquí hay varias organizaciones que se están incorporando, cuando en realidad ellos mismos las habían formado. Y les voy a dar dos ejemplos de esto. En El Salvador, en la década de los 70, y en Guatemala, al inicio de la década de los 80, se comenzó
a desarrollar el modelo de las organizaciones de masas. Esto no era algo que se los hubieran inventado acá, esto ya lo habían desarrollado a principios del siglo los rusos, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de la estrategia que se había implementado en Centroamérica, en el caso de El Salvador, había una organización que formaba parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que eran las FPL, ¿sí? O las Fuerzas Populares de Liberación. Ellos crearon una organización que se llamaba, esto parece sopa de letras, una organización que se llamaba la BPR. La BPR, ¿qué era? Era el Bloque Popular Revolucionario. ¿Qué era el Bloque Popular Revolucionario? El Bloque Popular Revolucionario era el conjunto de varias organizaciones populares que se habían incorporado al esfuerzo de apoyo a las FPL. En el caso de Guatemala, el Ejército Guerrillero, el Ejército Guerrillero de los Pobres, o el EGP, forma el FP31, que es el Frente Popular 31 de enero, luego de lo que aconteció en la Embajada de España el 31 de enero de 1980. Entonces, a partir de eso, las FP31 en Guatemala aglutinaban, entre comillas, a organizaciones sindicales, estudiantiles. Ahí estaba, por ejemplo, las FERC, de la Universidad de San Carlos, el FERC de Educación Media, estaba el Comité de Unidad Campesina, y habían organizaciones de religiosos, habían organizaciones de diversa índole. Esa era la idea. Como les vuelvo a decir, la idea era una cuestión netamente discursiva. Plantear que estaban los pobres organizados, y los pobres organizados se estaban incorporando. Entonces, de esta manera ellos confirmaban, al menos en la mayoría de las personas que estaban observando o que estaban sufriendo el conflicto armado, de que en efecto habían los pobres. Pero en esencia mucho esto fue un montaje organizativo. Por otro lado, yo creo que uno de los segmentos más importantes que se incorporan son las clases medias. ¿Y por qué las clases medias? Porque las clases medias estaban ahí los intelectuales. Y los intelectuales fueron los que le dieron sentido a mucho de este discurso. Tanto en el caso en la izquierda, como también en una naciente derecha que se estaba desarrollando en ese momento. Pero aquí hay que decirlo claro. La intelectualidad izquierda estaba muchísimo más desarrollada, estaba mucho más institucionalizada, y había desarrollado muchos más argumentos para poder, por ejemplo, llamar a la incorporación de esas masas que estaban dormidas ahí, que estaban esperando que las organizaciones de vanguardia o revolucionarias estuvieran al frente. Por otro lado, ya con esto voy terminando, el tema de las élites. Sí, había élites. Estas élites en esencia eran élites mercantilistas, no eran élites que estuvieran propugnando por un libre mercado. Esto también es un mito, pero eran mercantilistas. Claro, en estos habían empresarios que lo único que hicieron fue apoyar el esfuerzo de guerra aportando con sus impuestos, pagando con sus impuestos. Pero habían otros que se habían afincado dentro del Estado, ¿verdad? Con esta visión mercantilista, y otros porque lo habían capturado. Ahora, tenemos la idea de que todo esto también es un bloque, y eso no es cierto. Los liberales que sí existían, pero que también eran una minoría, veían que así no iba a salir Guatemala adelante, porque además tampoco les estaban permitiendo poder desarrollar un proyecto económico. Es por eso que hubo muchos problemas, muchas diferencias, perdón, cuando el conflicto estuvo a punto de terminar, en 1996, y entonces tenía que hacerse las transformaciones del Estado para que se desarrollase las condiciones de un libre mercado, finalmente. Entonces, eso provocó problemas dentro de los gobiernos, dentro del gobierno, en especial el de Álvaro Arzú, que fue el que finalizó finalmente el conflicto en 1996, y todavía hasta el día de hoy se puede observar. Entonces, si se dan cuenta, no solamente estaban los pobres, también habían ricos, pero esos ricos no todos eran iguales,
Y por otro lado, también estaban las clases medias que siempre invisibilizaron en tanto que decían de que estaban haciendo causa común, ya sea con los pobres o a causa común con los ricos, sirviéndoles en este caso, de intermediarios frente a los pobres. Muy bien. Muchas gracias por haber estado conmigo en este mito, el mito de que hubo que en Guatemala un conflicto entre ricos y pobres. Nos estamos viendo en el siguiente y siempre les recomiendo suscríbanse para que puedan observar los siguientes videos de análisis. Pasen un feliz día.